La semana estuvo atravesada en Argentina y el mundo por el coronavirus. Acá ya hubo 4 muertos. Alberto Fernández se reunió con los gobernadores para decretar la cuarentena nacional. En un principio, solo se habían suspendido clases y el fútbol. En Italia la situación es mucho peor. En un solo día murieron 793 personas y superó a China en cantidad de fallecimientos. Esto es porque la gran mayoría de las personas que sufren esta enfermedad son mayores de 60 años. En medio de la pandemia, hay casi 30.000 argentinos varados en distintos países del mundo. Para ellos, el gobierno se encargó de coordinar distintos vuelos de repatriación. Mi nombre es Carolina Potocar y estoy varada en Cusco, Perú, junto a otros alrededor de 500 argentinos más. Estamos en esta situación desde el domingo cuando el presidente de este país presentó un decreto por el cual suspendía el tránsito entre provincias y además cerraba las fronteras. Aunque el gobierno argentino se comprometió a darnos una respuesta y ha estado gestionando vuelos desde Lima hacia Buenos Aires, en el caso de quienes estamos aquí en Cusco, llevamos nuestro 6º día de encierro sin tener una respuesta fehaciente sobre cuándo podremos volver a nuestro país. Dybala confirmó en Instagram que tanto él como Oriana Sabatini también dieron positivo. Ella además compartió un video en Instagram donde pidió que nos quedáramos en casa y contó cómo fueron sus síntomas. Y creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la situación y lo grave que sería en un país como Argentina que mucha gente se contagie al mismo tiempo. Si te guardas, ayudas a achatar la curva, que es algo que tuvimos que aprender en el medio de esta pandemia, junto con otras palabras que antes no conocíamos. Durante la cuarentena solo pueden salir a la calle los que tienen algún permiso especial. Y esto es lo que pasa cuando te encontrás con un control policial. Si sentís angustia o soledad, videollamá a esas personas que extrañás. Aprovecha el tiempo para aquello que no llegabas. Salí de la cama, vestite, entrená, haz lo que sea, pero quédate en casa, guardate, seamos responsables. Esta semana Italia llegó a tener casi 1000 muertos en un solo día y varios países que negaban el crecimiento del virus dieron marcha atrás e implementaron medidas para controlarlo. Developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer I've taken a test that has come out positive. El ejército trabaja desde lo social en el conurbano, las fronteras están cerradas hasta fin de mes y se buscan alternativas para acelerar los análisis de coronavirus. Primero lo exigieron los atletas, luego llegaron los gobiernos y finalmente se dio el comité. Tokio 2020 mantiene el nombre, pero cambia de fecha. En Argentina evalúan extender la cuarentena, pero además de analizar el impacto económico, estudian cómo puede afectar el aislamiento social por tanto tiempo. Me va a temblar en pulso en prorrogar. Ya llevas 2 fines de semana en el encierro y sobreviviste. Podés aprovechar para descansar o para planificar actividades adentro, pero quédate en casa. España superó a Italia en número de casos, pero Estados Unidos es el país con mayor número de contagios y Trump sigue sin declarar la cuarentena nacional. Prefiere dejar todo en manos de los gobernadores. Desde el gobierno prohibieron despidos y sanciones en las empresas y se decretó una ayuda económica para pagar los salarios. En los balcones hay horarios para aplausos y para cacerolazos. La UBA modificó su calendario académico a pesar de que algunas carreras ya estaban con clases virtuales. Ayuda a que quienes no tienen acceso a internet no se queden afuera, pero hay enojo por la sensación de que se pierde un cuatrimestre. 1 millón de jubilados fueron a cobrar y el sistema no estuvo a la altura. Hicieron filas por horas en el frío y sin acceso a baños o asientos. Alberto Fernández dijo que está enojado, preocupado y molesto. Los Juegos Olímpicos están pospuestos, la Villa Olímpica está casi terminada y en Tokio casi 5.000 personas viven en la calle, un número que puede crecer sin actividad económica. Por eso proponen que esos edificios se conviertan en refugios y así evitar mayor contagio. La estadística muestra que los países que mejor están controlando la pandemia están todos liderados por mujeres. Reaccionaron más rápido ante la crisis, tienen un menor número de muertos y algunos hasta se mueven hacia una fase en donde retoman actividades. Recordá lavarte las manos con agua y jabón antes y después de usar el barbijo. Mientras lo tenés puesto, no te lo toques. Cuando te lo saques, hacelo por los costados. Si no tenés que salir, quédate en casa.
Si el 20 de marzo no nos hubiéramos guardado, hoy habría alrededor de 500.000 casos de coronavirus en el país y no 3.000, según una estimación del CONICET. Los internos del penal de Devoto exigieron más derechos y cuidados frente a la pandemia. Sin las medidas de higiene prometidas, las cárceles son una fuente de contagio, y la toma fue el punto culmine del reclamo. No se trata de romantizar la cuarentena, sino de entender que quedarnos en casa es la mejor manera de cuidarnos entre todos. Ya vamos a poder salir, y cuando lo hagamos que sea con barbijo y respetando la distancia social. América Latina es el nuevo epicentro del coronavirus y Brasil se disputa el segundo lugar en el mundo por ser el país con más casos de COVID-19. Mientras tanto, en Europa, España e Italia evalúan cómo se abren al turismo en la nueva normalidad. Empieza el verano y termina el estado de alarma por coronavirus. Desde este 21 pueden ingresar a España viajeros del resto de Europa sin necesidad de guardar cuarentena. En las zonas más turísticas esperan reflotar la economía. Las heridas en consecuencias psicológicas, emocionales, en muchas familias y también en el conjunto del país, las heridas económicas y sociales. Hubo que parar la vida para contener al virus. Un plan del gobierno que podría ayudar a terminar la cuarentena sin multas por deudas. Todas las empresas, hasta pymes y todas las personas, incluidas monotributistas, entran en la nueva moratoria. En Bolivia crece el trabajo como sepulturero. Venezuela está en estado de alarma. En Brasil, Bolsonaro le saca rédito político al coronavirus, pero la pandemia afecta a la cúpula del poder. A terceira dose da hidroxicloroquina. Outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada. Eu confio na hidroxicloroquina. Para diciembre esperan tener listas millones de dosis, pero en Argentina las pruebas empiezan en agosto porque la alta circulación comunitaria ayuda a probar la eficacia. El Estado desembolsa 270.000 millones de pesos en 5 meses para evitar que 3 millones de personas caigan en la pobreza y otros 3 millones en la indigencia. Así, se convenció de que el IFE siga en todo el país, a pesar de que querían mantenerlo solamente en AMBA y en Resistencia. Los 35 distritos que estaban en cuarentena estricta pasan a fase 3. Vuelven las peluquerías, los comercios de cercanía y la industria. Si te quedaron dudas acerca de cómo sigue la cuarentena en la ciudad, ahora una explicación acerca de los puntos clave. Hay etapas para ir sumando otras actividades. Los tiempos de esas etapas van a depender de cómo evolucionan los datos y van a depender del cumplimiento de la gente, de las responsabilidades en esta primera etapa. A correr, a caminar, a andar en bicicleta, en patín, en skate, la idea es circular, que no haya concentración de gente en algún lado. Todos tienen que usar tapabocas, salvo los que van corriendo. Hay que ver por qué aumentan, ¿no es cierto? O sea, nosotros aumentamos los testeos, aumentamos el plan detectar y eso puede generar un aumento. O sea, si el aumento viene por ahí, en ese caso no es un motivo de alarma. Si viene por los casos habituales no detectar, es una cosa que todos los días lo estamos evaluando. El jueves se votó en la legislatura de la ciudad una ayuda para los comercios, que es la exención del ABL para aquellos que estuvieron cerrados. Además de eso están las ayudas que da el gobierno nacional y los créditos beneficiosos con tasas subsidiadas del Banco de la Ciudad. Cumplir con los protocolos para cada una de las actividades. Nosotros vamos a avanzar en nuestro plan de puesta en marcha de la ciudad, pero para poder avanzar necesitamos hacerlo todos juntos y eso requiere responsabilidad.